Vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Les pido por favor que abran su Biblia en el libro de Hechos. Es el capítulo 13. Y hoy corresponde desde el capítulo 42. Vamos a avanzar solo 10 versos, no es mucho. Me dice amén cuando esté listo. ¿Ya estamos? Va. Hechos 13, versículo 42. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Acompáñenme ahí en su lugar. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día. Hemos dispuesto nuestro corazón, hemos podido entrar a tu presencia y como te cantábamos, el alma nuestra necesita de ti. Hay joyas, hay piezas valiosas en tu palabra, Señor, que podemos tomar, Señor. Tú pones el arca delante de nosotros, pero es nuestra actitud para poder tomar esas porciones y hacerlas nuestras, Dios. Tú las pones ahí. Pero aún esto te corresponde a ti, Señor. Por eso oramos pidiéndote que pongas en nosotros el deseo de tu palabra, que despiertes la necesidad, Señor, de poder hacernos de la porción que tú tengas determinada para nosotros. Te pedimos bendición para este tiempo y que tu persona, tu presencia, Señor, abra nuestro entendimiento y podamos comprender lo que tú quieres hablarnos. Te lo pedimos en el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos estudiando la porción en donde estuvo la primera predicación de Pablo. Es la primera vez que él expone un sermón y lo estuvimos recorriendo la semana pasada. Sabíamos que iba acompañado de Bernabé y estaban en una sinagoga que se ubicaba en Antioquía de Pisidia, que no era la misma Antioquía de donde ellos salieron como misioneros. Supimos también la semana pasada que los había abandonado Juan Marcos, tomó la decisión de dejar a su tío y a Pablo, a Saulo de Tarso,
y se regresa a Jerusalén. Vimos esta predicación que hace en la sinagoga en un día sábado. Pablo expone su sermón y él comienza el sermón hablando de la historia de Israel. Así es como hace como una pequeña introducción y comienza a hablar de la historia de Israel, para que una vez que llega a David, da un brinco y ya introduce él al Mesías. Comienza a hablarles de Jesús. Jesús crucificado y Jesús resucitado. Son las dos partes esenciales del evangelio que presenta Pablo y que tenemos que presentar todos nosotros siempre cuando prediquemos a Jesús. Finalmente, cierra su predicación, su sermón, Pablo, con una seria advertencia que leímos, que se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 1, verso 5, en donde ya que terminó de predicar la verdad, el evangelio, las buenas noticias, les deja a Pablo las dos opciones. Cierra su sermón y les dice, por un lado, está la promesa de parte de Dios de recibir perdón. ¿Y cómo lo recibimos, Pablo? Bueno, a través de creer en Cristo, de que haya un arrepentimiento y Él promete perdón y promete justificación delante de Dios Padre. Esa justificación que ustedes no alcanzaron, les decía Pablo, a través del seguimiento por la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿O me regreso? No. Y ese es el primer camino que presenta, y el otro que les presenta es la consecuencia de rechazar este mensaje de perdón, de reconciliación, de justificación, y es el juicio de Dios sobre ustedes. Es la cautividad, que era de lo que hablaba Habacuc. Consecuencia de haber rechazado este ofrecimiento de parte de Jesús. Y una vez dicho esto, termina su sermón, terminan el servicio en la sinagoga, y ahora sí, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga, note esta parte, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, el sábado que seguía, les hablasen de estas cosas. Podemos concluir con esto que la atención de aquellas personas que habían estado en el sermón había sido despertada. O sea, ya estaban inquietos, ya estaban interesados. Y entonces dice la Escritura que les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Pero, ¿por qué rogar? Yo digo, es simple. Querían escuchar más. Querían escuchar más ¿de qué? De estas cosas, dice la Biblia. ¿Y cuáles son estas cosas? Lo que acabamos de decir. De perdón de pecados y de la justificación. Querían escuchar más. Estaban muy interesados. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Vamos a observar esto. Son dos tipos de personas, judíos y prosélitos. Ahí están estos hombres, hambrientos de más conocimiento. Y era tal su necesidad, estaban tan eufóricos, tan contentos, tan gozosos, vamos a verlo más adelante, que no quieren esperar al siguiente sábado. No quieren esperar al siguiente sábado. Son personas que desean más instrucción. Y yo les hago una pregunta, la primera de la mañana, o bueno, de la tarde. ¿Cómo está tu deseo de conocer a Dios? ¿Cómo está tu deseo de conocer su palabra? ¿Deseas recibir mayor instrucción o ya estás contento con lo que tienes? Ya estás conforme, dices, ya con esto que sé yo ya es suficiente para vivir. Porque lo que vemos en estos hombres es persistencia. Ya había acabado el servicio.
Ya todos habían ido a sus casas, pero ellos se quedan y los van y los siguen, los alcanzan en el camino. Son persistentes. ¿Y sabes qué? Muchas veces necesitamos ser persistentes. Diga, persistencia. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Es bien importante esta persistencia en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Ellos lo dicen ahí adelante. Porque solo en la medida en la que nosotros persistimos en el conocimiento de su palabra, es que nosotros vamos a poder permanecer fieles. Solo en esa medida. Y lo dice ahí, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y viene una pregunta bien importante. ¿Te gustaría saber si tu fe es verdadera? Levanta tu mano. ¿Quiénes quieren saberlo? Va. Juan describió a aquellos cuya fe no era verdadera. Se los voy a leer yo, solo tome nota. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19 les dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Ahí está. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces el punto es la permanencia. ¿Ok? Y es un elemento tan importante, la persistencia, la permanencia, la perseverancia, son sinónimos en esto que estamos hablando, que nuestro Señor Jesucristo lo resaltó como una señal de la fe salvadora. Ojo con esto. Les dijo entonces a los judíos que habían creído en él, Jesús hablando, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y era un tema tan importante que el Señor Jesús profundizó mucho más en este tema. Y aquí sí les voy a pedir que me acompañen en su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Juan 15, verso 1. Juan capítulo 15, verso 1. Lo que vamos a leer es el Señor Jesús está hablando de que hay una señal, hay como una marca en los creyentes, que es la permanencia. Y habla del Señor Jesús de que esta señal son como ramas. Mire, vamos a leerlo. ¿Ya está conmigo? Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí vamos, versículo 4. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Hay una promesa ahí especial. Y el ejemplo que usa es esta vid, y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, va de nuevo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, van 3 veces que lo dice, si lo estás marcando, si lo estás subrayando, van 3 veces que usa la palabra permanecer. Versículo 5, dice el Señor: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Va de nuevo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿Cuál es el opuesto de permanecer? Separar. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogerán y los echarán al fuego y arden. Mire, yo encuentro un grave error en el evangelismo contemporáneo de estos tiempos. Y es que a las personas que han hecho una profesión de fe con su boca en Jesucristo,
les enseñan el siguiente silogismo, a ver si está de acuerdo conmigo. Le dicen a la persona, mira, amigo, amiga, quienes ponen su fe en Jesucristo serán salvos. ¿Está bien? ¿Es verdad eso? Sí, ok, esta es la primera parte. Y le dicen, ¿usted ha puesto su fe en Jesús? Y entonces la persona dice, sí. Por consiguiente, usted es salvo. Por desgracia, la segunda premisa presupone que la fe del individuo es verdadera, lo cual no podemos saberlo. Tiene que ser probado. Y ahí es donde se va a ver, a través de la persistencia, a través de la perseverancia, a través de la vida de esta persona es que vamos a saber si es o no es salvo. Y damos por sentado que sí, con esta premisa, y eso es un grave error. Por eso Pablo y Bernabé los persuaden y les dicen, perseveren. ¿En qué? En la gracia de Dios. Finalmente los misioneros atienden la petición de estas personas que lo siguieron todo. Transcurren estos 7 días y como dice el comentario de Matthew Henry, dice, ¿quién podría negar a partirles el pan a estos hombres de la palabra de Dios? Había hambre, había necesidad. ¿Quién podría impedir esto? Vamos al versículo 44 de Hechos 13. Transcurre toda la semana y dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Es evidente que durante la semana se corrió la voz. Ese es un hecho. En estos 7 días que transcurrieron, la gente comenzó a compartir. Dijo, oye, no inventes, ¿qué crees? El sábado estábamos en la sinagoga y llegaron 2 hombres y comenzaron a hablarnos de estas cosas, pero van a ir otra vez el sábado. ¿Qué onda? ¿Vas? Y así fue corriéndose la palabra de casa en casa. Todo el mundo compartía con entusiasmo lo que había pasado. Definitivamente se contagia el entusiasmo, ¿no cree? Y si nos ven así de, no, pues es que ahora soy cristiano. No, pues sí se me antoja, ¿no? Y a veces somos así. Es más, hay personas, yo no sé si los ha escuchado usted, que dicen, no, pues me iba mejor antes de conocer de Dios. ¿Sí? ¿Sí los ha escuchado? Tal vez usted fue de ellos. Que decían, no, mira, pues antes robaba y me iba mejor, ¿no? Antes era bien mentiroso y me iba re bien. Y ahora desde que empecé, uy, no veo cuándo llega el mundo. Pero estos hombres en Antioquía, estas mujeres, recibieron con gozo. Y entonces corren la voz, llega el sábado, se corre la voz y dice Lucas, y toda la ciudad. Esta es una hipérbole, que es así como una exageración, pero que quiere ilustrarnos, Lucas, cómo se amotinaron, cómo había un montón de personas que estaban ahí en la sinagoga acercándose para, ¿qué dice? Para oír. ¿Qué? La palabra de Dios, dice el libro de los Hechos. El entusiasmo de Lucas quizás lo hace exagerar un poco, pero lo que sí no exagera es en la oposición que se va a dar. Mire lo que pasa en el versículo 45. Ahí está la multitud, ya fuera de la sinagoga, un montón de personas. 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se alegraron en su corazón. ¿No, verdad? Esta es la versión de la Biblia de Sergio. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. ¿Cómo lo hacían? 2 cosas, contradiciendo y blasfemando. Fíjese cómo no son los gentiles piadosos los que se han puesto en contra de Pablo, sino ¿quiénes? Los judíos. Ellos son los que presentan oposición contra Pablo. ¿Por qué? Celos.
¿Se dan cuenta ellos de la gran cosecha que está levantando Pablo y Bernabé? Por decirle de alguna manera cosecha. Y lo que se mueve en sus corazones es, oye, nosotros llevamos años tratando de instruir a la gente, tratando de hablarles de Dios. Ahí está nuestra sinagoga. ¿Y cómo estos llegan y en un sábado? Y entonces en vez de alegrarse, lo que surge en su corazón son celos. Celos. Si nosotros seríamos en un momento dado los que deberíamos, por ser pueblo de Dios, en aceptar el evangelio de la salvación. Pregunta, ¿cómo está tu corazón esta mañana? ¿Cómo está tu corazón en este tiempo? ¿Tienes celos? A primera vista podrías decir que no, pero vamos a avanzar. Porque muchas veces hay situaciones en nuestros corazones y brincan. Y entonces tú dices, ¿por qué le dieron el puesto a él? ¿Por qué le dieron el puesto a ella? ¿Por qué le dieron el cargo a este hermano? Si yo soy fiel, yo no falto, he llegado temprano y ahora asignan a ella. ¿Por qué? Celos. Tal vez en el plano familiar, ¿por qué el abuelo le heredó a él? ¿O por qué mi abuelo le dejó la herencia a ella? Si yo lo cuidé cuando estaba enfermo, yo lo llevaba al hospital, yo le compraba las medicinas y ahora resulta que abren el testamento y se lo deja a él. Celos. ¿Por qué le dieron a este hombre el ser encargado de este ministerio? Si yo soy fiel, si yo no fallo. Mire, le sugiero que atienda estas situaciones en su corazón pronto, porque los celos nos hacen hacer cosas muy locas, muy locas. Mire lo que hicieron los judíos. Dice que rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndolo y blasfemando. Y esto es grave, esto es delicado. Los celos desbordados nos pueden hacer pecar. Y estos judíos lo que le estaban diciendo era algo así. ¿Tú estás hablando de un Jesús? Ah, sí, el crucificado, el criminal, porque dice la escritura que eran colgados de un madero. Ese era un delincuente, ahí, públicamente. Ah, sí, el maldito de Dios. Es algo fuerte. Estaban ridiculizándolo. Estaban denigrando el mensaje que estaba Pablo compartiendo al hablar mal de Dios y de Cristo. Y en realidad lo que los judíos estaban haciendo era rechazar el mensaje abiertamente. Un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, pero ellos lo están rechazando. Y empiezan ahí a debatir con ellos. Y entonces dejan algo en claro, que su fe inicial de la semana pasada era superficial y que no era verdadera. Era una fe falsa. Tal vez sí se habían emocionado, tal vez sí andaban ahí a tope también, pero en ese momento queda expuesto que no era verdadera. Pero mire lo que hicieron estos dos hombres de Dios. No se echan atrás, no se amedrentan, no se llenan de temor. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Solo voy a hacer unos breves comentarios sobre este versículo. Pablo y Bernabé están muy claros en lo que están haciendo. Y les dicen, miren, era necesario que así lo hiciéramos. Era necesario que primero le compartiéramos las buenas de salvación, la palabra de Dios, a los judíos. Porque así era la voluntad de Dios. Quedó establecido en Hechos 3:26.
Pero como ustedes lo están rechazando, esa es su posición de cara al evangelio, no quieren saber más, entonces vamos a hacerlo con los gentiles. Y lo que hacen es que van a la Escritura y buscan un versículo, una palabra de parte de Dios que les apoyara, que les diera el camino a seguir en esta situación tan complicada. Y yo le pregunto a usted, ¿a dónde va? ¿A dónde va a buscar cuando tiene que tomar una decisión? No, pues al internet, hermano. Yo pues voy y googleo, ¿cómo saber si me debo casar? Y pues veo que me dice Google, un trabajo, y yo voy y le pongo ahí, ¿cuál es el mejor trabajo para un desempleado? Otros a lo mejor van con el compadre, ¿no? Es la figura que uso siempre. Compadre, ¿me divorcio o no me divorcio? Y el compadre es divorciado. Y así vamos buscando dónde nuestras fuentes de consejería, ¿no? O bien nosotros mismos, no, brother, te equivocaste, mira, yo ni internet ni mi compadre, yo soy quien tomo las decisiones de mi propia vida. Soy el capitán de mi vida. Pues les recuerdo lo que dice la Escritura en Isaías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahí se lo dejo, por si cree que es una buena fuente de consejería a su propio corazón. Y les dice Pablo, ustedes creen que son buenos, pero no son buenos, les dice a los judíos. Otra versión dice, son malos y mentirosos y no tienen remedio, dice. Y esta es una advertencia para nosotros. En este caso específicamente que estamos estudiando, Pablo encuentra una respuesta en la Escritura y lo hace en Isaías 49:6. Se los voy a leer. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. Esta es la palabra que él toma. La traducción en la versión Septuaginta, esta porción que dice, te di por luz de las naciones, dice luz a los gentiles. Entonces Pablo llega a una conclusión. Este mismo versículo, de hecho, se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, pero como ustedes lo rechazaron y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciaremos el mensaje a los que no son judíos, o sea, a los gentiles. Les está diciendo Pablo, miren, ustedes mismos tomaron la decisión y están trayendo sobre su propia vida el veredicto final. Durante siglos estuvieron esperando la llegada del Mesías. Y ahora que vino, ustedes no lo supieron reconocer. Lo rechazaron. Fue más grande el orgullo que se levantó en su corazón y el amor a su propia justicia, a sus propios rituales que creían que les podía justificar y han decidido rechazarlos. Aquí hay una aplicación para nosotros. Yo creo que sigue siendo igual en nuestro tiempo. Este pasaje bíblico nos enseña que, igual que aquellos judíos en Antioquía, las personas perecen. Hoy en día, usted véalo, tú les compartes el evangelio y dicen no, y perecen, quedan muertas, quedan desilusionadas, quedan sin... Pero porque han tomado la decisión de negarse a creer. Al igual que tú y que yo, está la opción, se les ofrece la opción, les predicamos, les compartimos y toman la decisión de negarse a creer. Y esto los hace quedar fuera de la vida eterna. Ellos mismos toman la decisión. Mire, escuche lo que dice Juan 3:18. El Señor hablando, dice, el que cree en mí, dice el Señor Jesús, el que cree que yo soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está la condenación. En determinarte a decir, no, esto es una broma.
Esto es el opio del mundo. Esto es para los tontos, esto es para los ignorantes. Mira, solo tienes una vida, vívela, disfrútala, sigue lo que tu corazón manda, prepárate, toma las decisiones que tú quieras. Y dice el Señor, no. Quienes han rechazado el mensaje ya han sido condenados. Por tanto, dicen Pablo y Bernabé, ahora les anunciaremos el mensaje a los no judíos, a los gentiles. Versículo 47. Ahí está la cita sobre la que Pablo encontró respuesta. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y entonces encontramos aquí que hay dos tipos de personas. Desde la semana pasada se viene viendo esta parte. Un grupo de personas que escuchan el mensaje y al escucharlo dan una respuesta positiva. No a las personas, no a nosotros, sino a Dios. Escuchan el mensaje, inevitablemente es como un espejo. Y te ves ahí y dices, es cierto todo esto que me están diciendo. En tu interior a lo mejor no lo confiesas. Y entonces respondes positivamente. Ese es un grupo de personas. Pero hay otro grupo de personas. Mire el versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, ¿se acuerda el grupo que se acercó cuando iban saliendo de la sinagoga? El primer versículo que leímos, ¿quiénes eran? Los gentiles. Y entonces ahora en el versículo 48, ese mismo grupo, los gentiles, oyendo esto, se entristecían. No. ¿A qué les suena regocijarse? Gozo, alegría, es un estado de ánimo y estos hombres se regocijaban. 1 y 2, glorificaban la palabra del Señor. Dicen, fue a través de esta palabra que yo recibí el mensaje, que fueron abiertos mis ojos, que entendí todo. Encontré el propósito, es la palabra. Y entonces estaban llenos de regocijo y glorificaban a Pablo y a Bernabé. No, lo que les habían dado, el mensaje que ellos le habían dado, la palabra de Dios. Y creyeron, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mire, para algunos el mensaje del Evangelio es como un grato aroma. Yo soy muy de aromas. Y a veces cuando que va uno en alguna tienda departamental y vas pasando y, ¿no? O ahora que he estado oliendo algunos de estos productos, algo se genera. Y de, no, mira, menta. Y algo sucede. Y así es el mensaje de salvación para algunos de nosotros. Te lo compartieron y es como, wow, qué increíble. Es lo que mi alma había estado buscando durante tantos años. Y es un aroma fragante, es algo especial. Y así lo describe Pablo cuando más adelante les escribe a los corintios. Pero ¿sabe qué? Para otros es un olor desagradable el Evangelio. Un olor que lleva un horrible olor a muerte. Y tú se los compartes y es como, ya me habían hablado de esto, pero esto huele mal. No me hables de eso. No me hables, porque es un espejo y deja nuestras obras delante de nosotros y es tan terrible ver mi propia vida alejada de Dios, maloliente, que lleva todo el camino a muerte. Todos mis hechos, todos mis pensamientos van de mal en mal, de continuo, dice la Escritura. Y entonces para algunos es, yo lo quiero, yo lo necesitaba esa buena noticia, esa misericordia de la que hablábamos en la alabanza.
que yo no necesito irme a limpiar para poder venir delante de Dios, sino que el mensaje dice, mira, acércate, arrepentido y hay perdón, hay justificación. Y están esos dos grupos, a quienes les huele bien y dicen, yo lo quiero, ese bálsamo, yo lo necesito, es un aroma agradable. Y hay quienes dicen, aléjate, no me hables de eso, yo solo escucho eso y no lo quiero oír, huele a muerte, huele a podredumbre, es mi propia podredumbre, pero no lo quiero, aléjalo. Y yo le pregunto, ¿cómo es para usted el evangelio? ¿Cómo es para ti? ¿Es un olor grato? ¿Fue en un momento un olor grato? ¿O ya le apagaste a lo mejor a internet? Porque llega a ser tan desagradable que dice, mira, listo, suficiente. Personas que nos habían estado sintonizando y ya no se conectan. Personas que teniendo la posibilidad de estar aquí sentados, como usted y como yo, han decidido prolongar la pandemia. Es que yo me sigo cuidando. No me vaya yo a contagiar en la iglesia. Mire, entérese de algo. Aquí nos cuidamos. Seguimos el protocolo que la autoridad nos mandó. Porque ¿sabe qué es lo más irónico? No vienen a la iglesia, pero sí van al aeropuerto, pero sí van al súper, pero sí van al pastel del abuelo. Entonces, es como una contradicción muy evidente, ¿no? No, estoy esperando a que baje la pandemia. La pandemia no va a bajar, hermanos, a las personas que nos escuchan por internet. De hecho, hay un rebrote en Europa. Pero siga esperando en casa. ¿Cómo es para usted? ¿Es agradable? ¿Es un aroma grato? ¿O es un aroma desagradable? Porque estos hombres, dice la Escritura, que se regocijaban. Hay un regocijo en nuestra vida cuando llegan esas buenas noticias y glorificaban la palabra del Señor. Pero prosigue la Escritura diciéndonos, y creyeron todos los que estaban ordenados. Subraye esa palabra en su Biblia, por favor. Ordenados para vida eterna. Y mire qué interesante. Esta palabra ordenados es la traducción de la palabra tazo, con doble S y acento. Y la traducción dice empadronar, matricular o inscribir. Esa es la traducción de la palabra ordenados. Y en este caso que estamos estudiando, específicamente es inscribir tu nombre en el libro de la vida. ¿Qué opina? ¿Hay regocijo o no? Esto fue lo que el Señor Jesucristo les dijo en Lucas 10, capítulo 10, versículo 20, los manda con autoridad, con poder. Entonces estos hombres van y expulsan demonios, la gente sana, las personas son liberadas y entonces regresan y le dicen, Señor, ¿qué crees? Dice, no sabes lo que vimos, Señor Jesús. Mira, en aquel poblado este hombre dijo y empezó a vomitar la persona y fue liberado. Y otro le dice, Señor, y tú no sabes, mira, había uno enfermo y otro fue levantado, y empiezan a compartirles y el Señor los está escuchando. Y cuando terminan de contarle todos estos testimonios hermosos, porque no podemos quitarle valor a estas cosas, el Señor les dice, sin embargo, no se alegren de que los espíritus malos les obedezcan. Está bien, dice el Señor, pero que esto no sea lo que les dé alegría. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso sí debe ser causa de alegría. Eso sí debe ser olor grato. Eso sí debe ser que estén empadronados. Que cuando lleguen ahí
estén esperando escuchar su nombre. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¿Cuántos esperan ese momento? Den un aplauso a Dios. De estas cosas, dice el Señor Jesús, de estas cosas sí deben alegrarse. Versículo 49, y la palabra del Señor se quedó encerrada en aquella sinagoga. No, se difundía. ¿Por dónde? Por una región nada más ahí local. Bueno, por dos. Por toda aquella región. Dice la Escritura. Nada podía detener el avance de la palabra de Dios. Toda aquella región se enteró de lo que estaba sucediendo. Pero note algo bien importante, y es que Pablo y Bernabé, pero en este caso específico Pablo, no les habló de autoestima. No les dijo, no, miren, yo sé que en Antioquía, pero tú vales mucho. Declara, yo soy hijo de Dios y merezco la... No, no les habló de eso Pablo. Tampoco les habló de prosperidad. Miren, Antiocos han vivido al día con arroz y frijoles y ahí se la llevan, pero a partir de ahora tú declaras las promesas de Dios. Dios te prospera. Dios te hizo su hijo para que alcances a... No. Ningún mensaje de prosperidad les habló Pablo ni Bernabé. Tampoco habló de política. ¿De qué habló? La palabra de Dios. Eso es lo que intentamos nosotros aquí cada domingo. Iniciamos y yo les digo, abra su Biblia. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Oye, hermano, abre tu Biblia. Es que no sé qué. Abre tu Biblia. Porque tú puedes pedir un consejo, es bíblico. Dice la Escritura que en el club de consejeros está la sabiduría. Está bien, pero no hay como que tú vayas a la Escritura y tienes una palabra de parte de Dios como les ocurrió a estos hombres. Esto es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Solo abrir la Biblia y hablar de Cristo. ¿Y qué hablo de Cristo, hermano? Cristo crucificado y Cristo resucitado. No te enredes mucho, no te quieras hacer un gran teólogo. Estas cosas son las importantes. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Y solito viene el arrepentimiento. Cuando ves esa obra y entonces del arrepentimiento ofreces lo que dice la palabra, salvación. Solito llega la convicción de pecado, solito llega la santidad. Biblia, solo es la Biblia. No tienes que ponerle nada, no tienes que agregarle, no tienes que quitarle, solo expones la Escritura y ahí está el espejo. Versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, por un lado, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los expulsaron de sus límites. Qué pena. Al verse derrotados en este debate que están teniendo directamente con Pablo, nos dice la Escritura, dice otra versión, hablaron con las mujeres más respetadas y religiosas de la ciudad y también con los hombres más importantes. Por ahí algunos hombres con autoridad se acercan y dicen, mira, ¿qué onda? Ayúdanos, échalos de aquí. Y los convencieron de perseguir a Pablo y a Bernabé y los echaron fuera de la región. Pablo más adelante nos va a narrar estos sucesos
en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 11, donde nos deja ver que posiblemente les pegaron a él y a Bernabé con varas y con látigos, les dieron algunos tuquis para empujarlos y que se fueran de la región. Ya. Ahí está el olor desagradable, porque no es grato, ¿no? No sé si ahora con la huelga de la basura, ¿cómo está usted de basura en casa? Unas cuantas bolsas, ¿no? ¿Y cómo huele? Lo sacamos de casa. Ya 2, 3 bolsas, los desechos, uno los saca, y así era para ellos. Ustedes van con algunos políticos, algunos policías, algunos magistrados, no sé, gente importante, hombres, mujeres, dicen, oye, mira, y los convencen, dice, por favor, sácalos. ¿Cuántas patrullas necesitas? No, pues mándanos 4, va, venga. Y llegaron con palos y con látigos. ¿Quiénes son Pablo y Bernabé? Jálele, camínele, y los logran echar afuera. Resultado, rechazo de la palabra de Dios. Versículo 51, ya nos acercamos hacia el final. Hechos 13, 51 dice, ellos entonces, ¿quiénes ellos? Ok, sí están conmigo, casi todos. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Mire, esto de sacudirse los pies es una acción que simbolizaba que no venía nada bueno. De hecho, ¿de dónde se lo sacaron ellos? ¿Se lo inventaron? ¿Quién se los enseñó? Las enseñanzas del maestro presentes en su vida. El Señor Jesús se los enseñó. Les dijo, miren, mas a cualquier lugar, a cualquier ciudad que ustedes entren y no reciban el mensaje, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad sea pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, les decía el Señor Jesús. Mire, los judíos del tiempo de Pablo eran sumamente escrupulosos en no llevar polvo en sus zapatos de lugares de gentiles. Y entonces con esta acción que están haciendo Pablo y Bernabé, es que le están diciendo, no hay diferencia entre ustedes y los gentiles, son iguales. Vaya bombazo que les dejó. Ya hemos hablado de esto y para ellos significaba, mire, no había nada peor que eso. Se debieron de haber indignado mucho. Versículo 52, y con esto terminamos el día de hoy. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé parten de ahí, ahora sabemos que van a un lugar que se llama Iconio, pero dejan atrás de ellos a 2 grupos de personas. Los judíos, que habían desechado, que habían estado prejuiciosos con el mensaje, los dejan llenos de odio, porque se quedan así, llenos de odio y enojados. Y por otro lado, dice aquí la Escritura que dejan a un grupo de creyentes, 2 características, llenos de gozo. ¿Cómo se queda usted esta mañana? Yo espero que sí. Y llenos del Espíritu Santo. Llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Conclusión, en nuestro estudio bíblico de hoy, se nos describe con toda crudeza
las dos opciones que enfrentan todos los individuos, que enfrentaron los individuos de aquel tiempo, pero que enfrentamos nosotros también el día de hoy. O confías en Jesús y recibes este mensaje de salvación, te arrepientes, clamas a Él por perdón y eres salvo y eres justificado y tu nombre queda escrito en el libro de la vida, o lo rechazas y con ello quedas eliminado, quedas destituido de la gracia de Dios, quedas condenado. Así lo dice el Señor, no yo, así lo dice el Señor. Dice, el que no es conmigo, dice el Señor Jesús, es contra mí. No hay mucho que explicar, está fácil de entender. Y el que no es conmigo, no recoge, dice, desparrama. No hay un tercer camino, hermanos. No hay una tercera opción. Es sencillo o tan complicado como tú decidas que sea. Amén. ¿Qué decides? ¿Qué decides tú? Vamos a ponernos de pie.